Hola, insomnio crónico con curiosidad ilimitada y cero ganas de dormir. Bienvenido a Random Histórico, el rincón donde las historias absurdas cobran vida a medianoche, cuando todo lo que se necesita es un poco de estupidez histórica para ponerle sabor a la noche. Hoy, te traemos una de esas curiosidades que probablemente jamás habrías imaginado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué decimos salud cuando alguien estornuda? Sí, esa palabra que solemos lanzar al aire como si fuéramos todos unos expertos en rituales de bendición. Si alguna vez te has quedado mirando a alguien estornudar y te has preguntado por qué demonios decimos esto, estás en el lugar indicado. Prepárate para descubrir un viaje lleno de historia, superstición y unas cuantas risas por lo absurdo de la vida. Así que, coge una manta, prepárate para escuchar algo que probablemente no sabías que necesitabas saber y acompáñanos en esta aventura, porque ¿quién necesita dormir cuando tienes a Random Histórico para mantenerte despierto? Pongámonos un poco filosóficos, porque las costumbres siempre tienen algo de historia detrás, y la costumbre de decir salud no es la excepción. La verdad es que, cuando alguien estornudaba en tiempos medievales, no se pensaba solo en la nariz, se pensaba en el alma, porque el estornudo no era solo un sucede y ya. No. Esto era una cosa seria. En la Edad Media, las personas creían que cuando alguien estornudaba, su alma podía escapar del cuerpo, como si un viento misterioso pudiera robar tu esencia. Y claro, ¿qué hacían cuando sentían que alguien estaba a punto de perder su alma? Pues, le decían Dios te bendiga, o, en algunos casos, salud, porque, según ellos, un estornudo podría ser un portal al más allá, y, de paso, una pequeña bendición evitaba que esa alma se escapara para siempre. Nada menos que el destino de tu alma pendiendo de un estornudo, ¿te imaginas? Y aunque esto suene un tanto dramático, la idea de que el estornudo era una amenaza para la vida y el alma realmente calaba hondo en la gente de esa época. Así que, cada vez que alguien estornudaba, un salud era como un escudo espiritual. Porque claro, nadie quiere ver cómo el alma de su amigo se escapa a través de su nariz. Lo interesante es que, con el tiempo, esta costumbre se fue modificando y adaptando. Al principio, era un verdadero acto de fe, algo que te protegía de lo peor. Pero, como toda tradición, pasó de ser una cuestión de supervivencia a una forma de cortesía en la que, en realidad, ni siquiera pensabas mucho. En un abrir y cerrar de ojos, decíamos salud por costumbre, más que por una razón trascendental. Y si pensabas que esto solo se quedaba en una cuestión mística, sorpresa. En la época de la peste bubónica, cuando la gente no sabía si la muerte llegaba en cualquier momento o si el aire estaba contaminado, estornudar era, literalmente, un anuncio de estoy a punto de morir. En un mundo donde nadie tenía idea de lo que estaba pasando con las enfermedades, un estornudo no solo significaba un resfriado, sino una posible condena a muerte. Los médicos de la época, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pensaron que las buenas intenciones podrían salvar a la gente de la peste. Así que, por si acaso, decían salud para evitar que el mal fétido de la peste se propagara. Y claro, todo esto quedaba entre la superstición y el acto de esperanza en que el estornudo no se convirtiera en el fin del mundo. Pero lo más curioso de todo esto es que, a pesar de que los avances científicos no existían y el miedo al contagio estaba en su punto máximo, mucha gente optaba por pensar que un pequeño gesto de bondad podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que no sabían es que, al final, la peste se propagaba a través de las pulgas de las ratas. Pero, como todo en la vida, las costumbres cambian dependiendo de dónde estés. Mientras que en muchos países de habla hispana decimos salud, en otras partes del mundo la respuesta a un estornudo puede variar. En algunas regiones de Europa, como en Alemania, el común es decir Gesundheit, que básicamente significa salud. Pero no se quedaban ahí, porque si uno estornudaba varias veces, la cosa se volvía aún más épica. En Italia, por ejemplo, decían salute y no dudaban en agregar algo como Dio ti benedica o Dio ti aiuti. O sea, estaban dando una bendición con fuerza, como si la persona estuviera participando en algún tipo de bendición divina. Y lo más curioso de todo, ¿sabes qué pasa en Japón? Nada. No dicen nada.
En la cultura japonesa, es más común no hacer comentarios cuando alguien estornuda. ¿Y qué tal los rusos? Bueno, algunos dicen BUD, Storov, que significa algo como que viva saludablemente. La moral de la historia es que cada país tiene su propia manera de lidiar con la explosión de estornudos, pero el objetivo final es el mismo, dar algo bueno al estornudador para que no se le vayan las buenas vibras. De hecho, algunas culturas tienen incluso respuestas más alocadas para este tipo de rituales. Por ejemplo, en algunos lugares de México, si alguien estornuda 3 veces seguidas, puede decirse 3 veces al cielo, como una especie de salvaguarda cósmica. O si estornudas mucho en Arabia Saudita, a veces la respuesta no es solo una palabra, sino una serie de preguntas sobre tu bienestar. En otras palabras, un estornudo puede ser una puerta a una mini aventura social, dependiendo de dónde te encuentres. Ya sabemos que el salud tiene su origen en la idea de bendecir el alma o de evitar el mal, pero ¿por qué no decimos algo más moderno? ¿Por qué no decir felicidades? Imagina que estornudas en la oficina y alguien te responde felicidades, ¿qué pensarías? Bueno, a lo mejor te pondrías muy incómodo, pero tiene sentido, ¿no? Estás celebrando el hecho de que todo sigue en su lugar, sigues respirando, sigues estando vivo. Pero la verdad es que la costumbre de salud sigue manteniéndose, y ni el tiempo ni las pandemias han logrado desbancarla. Imagina este escenario, estás en una fiesta, y un amigo estornuda. Todos se detienen en seco y gritan felicidades, ¿no sería épico? ¿Te imaginas las caras de todos? Este tipo de cosa hace que lo absurdo de la vida se vuelva una tradición. Tal vez una pequeña dosis de humor absurdo sea lo que necesitamos para darle un giro a esta tradición tan antigua. Al final, salud es más que una respuesta a un simple estornudo, es una manifestación de humanidad, una pequeña dosis de bondad, una tradición que ha pasado de generación en generación. Y aunque estemos tan lejos de aquellos tiempos medievales donde se creía que el alma se escapaba, ese simple gesto sigue siendo parte de nuestra cultura diaria, una forma de conectar con los demás. Aunque sea en los momentos más raros e incómodos. Así que, la próxima vez que alguien estornude, no dudes en decir salud. No solo porque es lo que siempre hacemos, sino porque, de alguna manera, es nuestra forma de desearle lo mejor a la otra persona, incluso cuando la vida parece estar demasiado llena de virus, resfriados y razones para estornudar. Y así, Insomne Crónico con curiosidad ilimitada, termina otro viaje absurdo con nosotros. Nos alegra que hayas estado despierto para escuchar una historia tan épica como esta. Si te ha sorprendido, te ha hecho reír o, simplemente, has aprendido algo que jamás habrías imaginado, entonces cumplimos nuestra misión. No olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en Random Histórico, donde cada noche, a las 1 de la mañana, tenemos historias que desafían la lógica y te mantienen despierto por pura curiosidad. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, si estornudas, que sea con salud.